Si ustedes desean copia de la grabación, nos indican a dónde se las enviemos y se las mandamos, aunque va a estar ahí en la memoria de Facebook de Saba Consultores, ¿sí? ¿Hay alguien que se haya conectado, que no lo hayamos, que no nos haya dicho quién es? Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Víctor Quiroga, estoy acá en la Ciudad de México. Ok. Recibí invitación para conectarme y he estado pendiente de los informes estadísticos que va dando y me parece sumamente interesante. Esa es la razón por la que los acompaño el día de hoy, agradeciendo muchísimo la invitación. Gracias. ¿Dónde trabajas? Yo soy consultor en cuestión educativa, me dedico a asesorar centros educativos para la certificación de competencias de acuerdo con los esquemas ingleses. Ajá. Ok. Muy bien, excelente. ¿Ya estamos, hija? Se está tardando un poquito el enlace a Facebook. Voy a intentar hacerlo otra vez. Okay. En lo que entramos en vivo, déjenme comentarles cómo surge todo esto. En 1993, yo era asesor del gobernador de Nuevo León, que era Sócrates Rizo, y se presentó un movimiento muy intenso entre el gremio magisterial, que lo conocimos aquí como el problema de Ixteleón. Era un problema de las jubilaciones, las cosas pues, de seguridad social de los profesores. Y entonces era un movimiento muy intenso y pues yo hacía las encuestas para evaluar cómo iban las cosas. Y llegó un momento en que le fui a entregar el reporte de encuesta y le digo, no le hagas mucho caso, porque el trabajo de campo lo terminamos hace 3 días y ayer sucedió esto de gran impacto, antier esto otro también de gran impacto, y difícilmente podríamos suponer que la opinión pública no se haya modificado. Entonces, pues me quedé pensando en eso, de cómo se había intensificado pues la situación, porque había por una parte las marchas, los movimientos de los profesores, pero por otra parte también la reacción de los que estaban en contra de ellos. Y entonces me puse a pensar que ese problema de dinamización generaba el tema y pues llegué a la conclusión de que ese mismo problema se había dado en la industria desde la revolución industrial y que había desembocado en los diagramas de control. Y entonces lo que hice fue hacer una adecuación de los diagramas de control. Y de ahí se derivó todo esto, ¿sí? Era una curiosidad en aquella época, pero con los años eso se empezó a hacer cada vez más común y hoy en día es una situación permanente, ¿sí? Una dinamización de la opinión pública que se captura mejor pues, con este tipo de esquemas. ¿Ya estamos, mija? No, ya es la tercera, estoy en el tercer intento. Arrancamos. Graba nada más en la computadora, hija, ya después veremos. Sí, en la computadora ya estamos. Ya estamos, bueno. Pues muy buenos días.
muchas gracias por conectarse para esta primera emisión de este pues, resumen o síntesis de lo que es nuestra metodología. Rápidamente les voy a pedir que se presenten si no tienen inconveniente y que den una breve descripción pues, de ustedes. Ernesto. Muy buen día. Quiero aclarar que me siento como un profano en tierra de fieles de los números. Mi carrera no tiene mucho de relación con el manejo estadístico, pero en virtud de un desempeño de la profesión y de la dirección del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, hemos iniciado un proceso de acercamiento a lo que son los métodos estadísticos y de control. Nosotros lo habíamos aplicado a las empresas y a algunos movimientos sociales que en su momento dirigimos por acá en el norte. Pero creo que es importante, y ya lo había platicado yo con Salvador, la importancia de que diera a conocer el método estadístico que está empleando Saba Consultores. Muy bien, Ernesto. Un agradecimiento a Salvador ya le había rogado varias veces que nos invitara y espero que hoy se concrete esa invitación a través de este evento. Sí, gracias. Muy breves, por favor, compañeros, porque si no se nos viene el tiempo en la presentación. Enrique. Muchas gracias. Enrique Granados, soy actualmente el síndico municipal de Ixtapaluca en el Estado de México. Soy maestro en administración pública, he coordinado muchas campañas políticas acá en esta zona y por supuesto muy interesado en el tema. Agradezco la invitación y sé que de aquí nos vamos a llevar muchas cosas muy interesantes. Gracias, doctor. Gracias, Mónica. Gracias. Juan Antonio. Juan Antonio Lanís, licenciado en matemáticas y maestría y doctorado en matemática educativa. Mi área de investigación es didáctica del cálculo infinitesimal. Es decir, no lo digo porque esté Salvador enfrente, van a ver que Salvador, sin haber tenido, bueno, sí tuvo, ¿no? Pero no con la experiencia que tuve, es un gran didacta, en este caso de la estadística. Y eso vamos a corroborarlo en unos momentos. Gracias, Paula. Rodolfo. Hola a todos, yo soy Rodolfo Ilizaliturri. Yo estudié matemáticas también y estoy estudiando la maestría en políticas públicas y trabajo con Dir, con Miguel, con Israel, haciendo estudios de opinión. Excelente. Moto G dice aquí, compañera. Bueno, soy María Antonia Mancillas, me conocen como Tony Mancillas. Soy coordinadora de Datología El Norte, Grupo Reforma. Tengo 30 años de experiencia. Ahorita el doctor hablaba de la importancia o del plus que obtuvo Jorge Alberto cuando fue de los mejores alumnos, ¿no? en la universidad en Estados Unidos y hablaba de la cuestión de la experiencia, ¿no? De la práctica. Y bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy periodista, pero tengo 30 años de formación, desde trabajo de campo, muestreos, análisis, todo. He recorrido todas las etapas, ¿no? de la investigación social. Entonces, pues, un placer estar aquí y muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, gracias. Mónica. Hola, buenos días. Mónica Orrego. Yo soy maestra en comunicación política. Tengo también un posgrado en marketing político. Y soy actualmente la directora de comunicación política en Saba Consultores. Y tengo aquí a mi hermano. Salvador. Salvador Borrego, estudié matemáticas en UNAM. Y no hay mucho más. Estoy en Saba. Ok, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Miguel Ángel Cordero. Soy actuario por parte de la UNAM, con posgrado en estadística en el IMAS. Actualmente estoy cursando una maestría en estadística en la Universidad de Bamberg, aquí en Alemania.
y trabajo, igual que con Rodolfo, y con Dirk y Isra, en análisis de opinión pública, en encuestas de opinión pública. Excelente. Israel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Trabajo en Espacio Muestral, como ya lo comentaron Rodolfo, Miguel, lo dirige Dirk Zavala, y nos especializamos en estudios de opinión pública estratégica. De opinión pública, pero con fines estratégicos. Excelente. Muy bien. Bueno, pues empezamos, compañeros. Falté yo. Perdón. Es que no te veo, mija. No sé dónde estás. A lo mejor hay Acá otra también faltó Raúl Montes. perdón. Acá hay otra página. Mira. Bueno, entonces, más rapidito, por favor, las presentaciones, porque somos muchos. Ok, Paula Borrego, maestra, Aquí también son. soy licenciada en Buenos matemáticas. días. Bueno. Sí. Ahí también nos calmamos. Raúl Monter. Buenos días, a la orden. Gracias por la invitación, Salvador. Con mucho gusto estoy aquí. Yo soy licenciado en Economía, politólogo. Actualmente soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales. He coordinado campañas tanto a nivel federal como estatal y municipal. He perdido muchas, ganado pocas, pero he aprendido bastante y lo transmito ahora a mis alumnos. Muy bien, gracias, Raúl. Gracias, Salvador. Sí, Dirk. Hola, buenos días a todos. Dirk Zavala, soy director de Espacio Muestral. Muy bien, aquí abajo, no sé, Pepe, pues. Hola, José Luis Garza, editor y periodista binacional. Buenos días. Ok, y aquí abajo, el compañero que está aquí, ¿cómo te llamas? El que nos falta, pues. Dice una A. Está inhibido ahí. Pues, ok, vámonos, hija, empezamos la presentación, ¿sí? Miren, vamos a ir viendo la presentación de manera lenta, pero continuada. Y yo lo que quisiera es que en cualquier momento, bueno, me gustaría que se pusieran en mute sus micrófonos, pero en cualquier momento que quieran que aclaremos alguna cosa, habilita su sonido y hablan y atendemos con gusto. ¿Sí? Entonces, empezamos pues con esta introducción. Bien. La encuesta es, seguirá siendo, les pido que pongan mute, por favor, en sus micrófonos. La encuesta es y seguirá siendo un recurso metodológico ineludible para evaluar la opinión de poblaciones humanas, tanto sobre temas de orden político como mercadológico. La siguiente, vámonos rapidito, mija. Este nuevo siglo ha sido testigo de una cantidad elevada de predicciones fallidas de las encuestas en el ámbito político electoral. Bueno, ahí insertaron una caricatura así, donde el problema no es quién va a ganar la elección, sino qué encuesta va a ser la que atinen, ¿eh? Adelante. La explicación. La mayor volatilidad de la opinión pública desde la masificación de la telefonía celular y la red de Internet. Si ustedes observan, los problemas de las encuestas empiezan justamente cuando se empieza a generalizar el uso de Internet, de las redes sociales, de la telefonía celular. Las fallidas predicciones de las encuestas son consecuencia de que en los tiempos modernos ya no se cumple una condición de aplicabilidad. Miren, una cuestión básica en estadística es o son las condiciones de aplicabilidad. La gente de repente aplica fórmulas sin tomar en consideración
que siempre debemos de ver si se cumplen estas condiciones de aplicabilidad. En el ámbito industrial, las empresas todas calculan capacidad de procesos, pero la condición de aplicabilidad para esas estimaciones es que el proceso esté en control. Entonces se generan una serie de confusiones y una serie de problemas cuando no se atienden estas condiciones de aplicabilidad y a veces pasan inadvertidas. Aquí vamos a ver cuál es la condición de aplicabilidad de las encuestas. Dice que la población bajo estudio permanezca sin mutaciones, esto es, que se mantenga inalterada la opinión de la población. Hoy en día, particularmente en aplicaciones como la electoral y la comercial, las opiniones se van modificando. Lo anterior deja la encuesta tradicional en condiciones precarias para efectos predictivos, preventivos y de evaluación. Nuestra metodología no viene a enmendar la plana a las encuestas tradicionales en su esencia, sí en la pertinencia de su razonabilidad para dar seguimiento a procesos sociales dinámicos como los electorales. Proponemos un nuevo paradigma para seguir la evolución de procesos dinámicos que contiene de manera enriquecida a las encuestas tradicionales. Un nuevo paradigma debe tener como condición contener al anterior, ¿sí? Nuestra metodología y las encuestas tradicionales en su relación tienen un símil muy directo con la que tienen la fotografía y el video. La fotografía nos muestra las condiciones de un instante, mientras que el video nos muestra toda la evolución del proceso. Y al congelar un video, recuperamos la fotografía. Un video es una sucesión de fotografías, justo como nuestros monitoreos son una secuencia de encuestas. Bien, empezamos con el fenómeno de la variación. Una condición tanto de los fenómenos naturales como sociales es la variación. La temperatura ambiente a lo largo del día es diferente, nuestro peso corporal, la frecuencia cardíaca, etc. Y también nuestras opiniones sobre temas específicos se modifican conforme vamos experimentando vivencias y atestiguando acontecimientos. Cambia, todo cambia, dice Lupita Pineda. La ciencia estadística tiene como quehacer el tratamiento del problema de la variación. Es la ciencia que trata dicho problema, afirma el profesor Donald B. Owen. Donald B. Owen fue uno de los estadísticos más prolíficos del siglo pasado. Y bueno, tuve yo la dicha pues de doctorarme bajo su dirección. La fortuna. En el caso específico de las encuestas, la variación que debemos tratar es la que se da en las estimaciones que obtenemos entre diferentes muestras. En el caso específico, bueno, es lo que acabamos de ver. Las estimaciones de las encuestas se acompañan de márgenes de error y de un porcentaje de confianza, por lo común 95%. Podríamos entonces esperar que de cada 20 encuestas alrededor de una falle, en realidad un poco más de una, sí, porque no es una situación tan estricta. Pero a final del siglo pasado y principios de este siglo XXI se empezó a observar un fenómeno inusual, que fallaran todas o casi todas las encuestas. Se han ofrecido muy variadas explicaciones sobre este fenómeno, que la gente no responde la verdad, que hay un voto oculto, que la no respuesta, etc. Explicaciones todas que suponen que el entrevistado, que generosamente no responde, es un granuja mentiroso. La explicación es otra. En los tiempos que corren, con el advenimiento de la telefonía celular y la red de Internet, ya no tenemos una única población estudiada durante los días del trabajo de campo. Cada día la población es diferente por el dinamismo que las redes sociales de Internet le han dado a la moderna opinión pública. Estamos, por tanto, ante el problema de la variación, ahora manifiesto en la mutación que la población de votantes tiene día a día. La opinión pública ya no es como un estanque,
ahora es como un río. Y así como el filósofo griego Heráclito de Éfeso afirmaba que nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, podemos afirmar de modo menos categórico que casi nunca medimos 2 veces la opinión pública. En consecuencia, la condición de aplicabilidad implícita que requieren las encuestas, de que la población estudiada sea la misma, no se cumple ya más. Y no podemos esperar que las predicciones de las encuestas mantengan la consistencia que tuvieron en el pasado y tanto prestigio les dieron. Debemos, en consecuencia, buscar otro procedimiento estadístico que nos resuelva el problema. Uno que pueda evaluar una opinión pública que se va modificando a lo largo del tiempo. Observación. En términos demográficos, una población es un conjunto de personas. En términos estadísticos, una población son solo números asociados a las personas o a cualquier otra cosa, pero son números. Estas poblaciones tienen una distribución de probabilidad y unos parámetros específicos. Cuando hablamos de poblaciones mutantes, nos referimos a las poblaciones en el contexto estadístico, no en el contexto demográfico. O sea, la población de personas, pues esa, en el contexto demográfico siempre es la misma. Entonces, la dinamización en los procesos sociales tiene como antecedente la dinamización en los procesos industriales. Inicia en 1750 la Revolución Industrial. Esto es el advenimiento de máquinas en los procesos manufactureros. Después surge la producción en serie a principios del siglo pasado y se incrementaron aún más los volúmenes de producción. Se generó, sin embargo, un problema que no teníamos en la producción artesanal. Entonces los productos eran adecuados o de calidad cuando salían de las manos del artesano, porque él estaba al tanto de ellos. En cambio, las máquinas generaban productos y solo al final sabíamos cuáles eran de calidad y cuáles no. En términos generales se dice que si un producto es de calidad, si algunas de sus características más importantes, al ser medidas, derivan en valores dentro de un rango que llamamos especificaciones. Si las mediciones respetan las especificaciones, decimos que el producto es bueno o de calidad aceptable. En consecuencia, es la variación que se da entre las mediciones de las características de calidad de los productos lo que afecta la calidad. Entre menos sea la variación, mayor el nivel de calidad. Y aquí yo quisiera detenerme un poquito para explicar que la calidad se entiende en este sentido como calidad de conformancia, pero hay otra manera de entender la calidad y es la calidad de diseño. Podemos decir, por ejemplo, que un coche modesto como un Tsuru, comparado con un coche lujoso como un Cadillac, pues son de diferente calidad, pero en este caso nos estamos refiriendo a calidad de diseño. Pero si el Tsuru funciona estrictamente de acuerdo a las cosas que se esperan de él, entonces estamos diciendo que ese Tsuru tiene una calidad de conformancia muy buena, excelente. Puede ser un carro de suprema calidad desde esa perspectiva. Y si el Cadillac no funciona del todo bien, pues podemos decir que es un coche de mala calidad, pero en el sentido de conformancia. La idea, sin embargo, de calidad se centra mucho en lo de conformancia, porque a final de cuentas estamos hablando de un producto que tiene que ver con un cierto mercado y prácticamente el diseño queda así de manera implícita. Y entonces nos concentramos en que el coche realmente funcione o el producto funcione como se espera que funcione. Hay ejemplos extremos de mucho éxito de productos que cuando uno ve el diseño dice este diseño no es tan bueno, pero hay una calidad de conformancia muy buena. Y entonces si hay un mercado, si hay un sector de mercado, ¿sí?, que prefiere ese producto, pues ese sector no va a ser nunca decepcionado. Es el caso de las hamburguesas McDonald's, que pueden no ser muy buenas, pero vayan ustedes al país que vayan, al punto en el mundo al que vayan, y van a encontrar que la hamburguesa sabe prácticamente igual en todas partes. Esa es calidad de conformancia, ¿sí? Seguimos.
Entonces, entre menos sea la variación, mayor el nivel de calidad, es la conclusión aquí. El reto de reducir la variación es un problema de tecnólogos, pero el reto de medir la variación y analizar su evolución es un problema estadístico. En apoyo a los tecnólogos se desarrolló una rama de la estadística conocida como control estadístico de calidad. Esto fue en 1928 en los laboratorios Bell en Estados Unidos de América y fue Walter A. Schucker su creador. Para ello ideó una forma muy simple de seguir la evolución de un proceso que llamamos diagramas de control. Si me pasan la cámara a mí, podemos ver aquí en la parte de atrás, ¿sí? Este es un diagrama de control, ¿sí? Si ustedes ven, dice diagrama de control, ¿sí? Son unas líneas paralelas y ahí se van poniendo los puntos. Y lo interesante es calcular dónde están esas líneas, ¿sí? Hay una línea central, hay una línea de control superior, una línea de control inferior. Y se hace alguna precisión poniendo líneas intermedias que llamamos líneas de advertencia, ¿sí? Seguimos con la presentación. Entonces, las características de calidad de los productos pueden ser longitudes, peso, densidad, viscosidad, número de defectos o porcentaje de productos defectuosos, entre muchas otras. Las primeras 4 características se pueden evaluar con diferentes equipos para darnos un valor en la escala numérica. En estos casos nos interesa vigilar el promedio y la desviación estándar o el rango. Para el caso de números de defectuosos o de defectos en un producto, la medición es el porcentaje de piezas defectuosas o el número de defectos en una pieza producida. Las técnicas estadísticas, aunque se desarrollen inspiradas en un campo específico de aplicación, como en este caso es la industria, se pueden aplicar en otros campos. Es entonces que, en virtud de que en esencia el problema que tenemos con las encuestas es que se dinamizó la opinión pública, podemos adecuar las técnicas desarrolladas para el campo industrial a efecto de poder beneficiarnos de ellas en el campo social. También en el campo social tenemos características de calidad, como cuando le pedimos a la gente que califique en una escala del 0 al 10 a la gestión de un gobernante. O conteos cuando les preguntamos si aprueban o no su gestión y estimamos el porcentaje de aprobación. Del mismo modo, podemos tener como resultado conteos si contabilizamos el número de asesinatos o de otros delitos cada semana. La herramienta fundamental del control estadístico son los diagramas de control estadístico, que consisten en 3 líneas paralelas que se usan para hacer contraste de las mediciones o conteos obtenidos. A esas líneas las llamamos límites de control y son calculadas con base en las mismas mediciones o conteos obtenidos. O sea, los límites de control se calculan tomando en cuenta la distribución de probabilidad de los datos y su propia evolución. Bueno, la evolución es lo que nos da la distribución de probabilidad. Se supone que cuando nosotros estimamos esos parámetros, estamos hablando de una única población. Por eso se deben calcular únicamente cuando hay estabilidad. Entonces, todo eso es un tema de estadística matemática. Y aquí no nos vamos a meter en complejidades porque la idea que queremos simplemente es decir que dependiendo de cómo se mueve está ahí y ya para fines de aplicar, pues pueden irse a las fórmulas, a las tablas que son relativamente sencillas, pero también se pueden ir directamente a los sistemas que tenemos ya de cómputo, ¿sí? Como SPSS lo tiene, StatGraphics, en fin, hay muchos paquetes estadísticos donde pueden hacer esto. Continuamos. Bueno, esto se calcula aplicando fórmulas de estadística matemática, si ya lo habíamos dicho. Adelante.
En el caso de mediciones, se hacen diagramas de control para los promedios o medias o para la desviación estándar o rangos. Esto es, en este caso, en realidad tenemos un sistema de diagramas para medias y rangos o para medias y desviaciones estándar. Simbólicamente ponemos X barra o X barra S, ¿sí? Estos diagramas están asociados a la distribución de probabilidad normal, la famosa campana de Gauss, que está aquí en nuestro logo, en el recuadro, ¿sí? En el caso de los conteos, como en el caso de los homicidios, se hacen los llamados diagramas C y están basados en la distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de cosas que ocurren extrañamente. Si uno de los primeros ejemplos que se hicieron, que se ajustó de manera increíble a una distribución de Poisson, fue el número de soldados muertos por cada cuerpo del ejército prusiano, ¿sí? Muertos por patada de mula, ¿sí? Por cada 100,000 o por cada 10,000, una cosa de esas, ¿sí? Pues suena algo muy extraño. Pues por lo general no había muertos por patada de mula, ¿sí? Algunos años hubo un muerto, ¿sí? Hubo un año extraordinario donde hubo 2 muertos por patada de mula, ¿sí? Entonces, los homicidios, aunque en realidad ya como son tantos, ya tienden a una distribución claramente normal, pues nosotros lo seguimos analizando como una Poisson. Yo creo que en la esperanza de que eso sea algo menos común de lo que hoy lamentablemente es. Bueno, finalmente, cuando de los conteos nos interesa el porcentaje en que ocurre algo, usamos los diagramas P, que están basados en la distribución de probabilidad binomial. El ejemplo clásico de una binomial, pues, es lanzar una moneda, y en el caso, pues, de un candidato, cuando preguntamos lo pruebas o lo desapruebas, pues, estamos en el caso de una distribución binomial. Aquí es importante decir que estas cosas que hemos hecho están planteadas en un libro de Kaoru Uchikawa, en su libro Control Total de Calidad. Él simplemente lo que dice por ahí en una partita, en un rinconcito de su libro, es que deberíamos de sacar estas técnicas de las líneas de producción, ¿sí? Y extenderlas a lo largo y ancho de la empresa. De ahí surgió la idea de control total de calidad, que luego se desvirtuó un poco, ¿sí? Cuando empezaron a vender como control total de calidad las ideas básicas de filosofía de calidad. Seguimos. ¿Sí? Sugería que los diagramas de control deberían estar no solo en las líneas de producción, ¿sí? Sino extenderse a todo el ámbito, a lo largo y ancho de la empresa, y de ser posible, esta es la frase, pues, decía Ishikawa, y de ser posible al ámbito social. Hay muchas cosas en el ámbito social que podrían monitorizarse utilizando estos esquemas y no teniendo solo un punto de referencia. Por ejemplo, en el caso de la contaminación, decimos estamos bien o estamos mal porque rebasamos o no rebasamos un límite, ¿sí? Y eso nos resta mucha capacidad de previsión, de prevención. Si tuviéramos esta idea aplicada ahí, entonces le meteríamos el gerundio a las valoraciones. No diríamos nada más estamos bien o estamos mal, diríamos estamos bien y mejorando, o estamos bien pero empeorando, o estamos mal pero mejorando, o estamos mal y empeorando, ¿sí? O bueno, podríamos decir también estamos igual que como estábamos hace pocos días. Entonces, la riqueza, pues, que le da es justamente meter esa segunda valoración, ¿sí? Meterle el gerundio a las cosas es lo que genera esto. Entonces dice, siguiendo su idea, nuestra aportación fue hacer los ajustes pertinentes, tanto en los criterios como en la filosofía de aplicación, para transitar del esquema industrial al social. La primera aplicación que hicimos en esto fue precisamente en homicidios. Y fue una aplicación que llamó mucho la atención en el gobierno de Nuevo León, allá por el 93 también. Y de ahí surgió una idea diluida, empobrecida, que se conoce popularmente como el semáforo de la seguridad, que ahí lo difunde Santiago Roel, que alguna vez se asomaba ahí a las reuniones que yo tenía
con el subprocurador de justicia, con el jefe de la policía judicial y con el jefe de seguridad pública. Semanalmente monitorizábamos el tema de los delitos y se orientaban decisiones, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice, la idea fundamental. Bueno, esta es la regla empírica, ¿sí? Que está un poquito en la idea que quiero explicarles, ¿sí? Lo que tenemos aquí es la distribución normal, pero hay distribuciones que no son exactamente normales, son así medio amontañadas, y de cualquier manera se cumple más o menos la idea de que si tomamos como referencia la media, ¿sí? X barra dice ahí en medio, y nos movemos una desviación estándar, ¿sí? A la derecha y a la izquierda, entonces entre esos límites que se forman, queda el 68% aproximadamente de todas las mediciones. Si nos movemos 2 sigmas, cabe el 95, y ya 3 sigmas a un lado y a otro nos da el 100, o casi todos los datos. Esto tiene que ver porque nosotros los diagramas de control los tenemos tomando un promedio, que sería una media, y luego le sumamos 3 sigmas para arriba y 3 sigmas para abajo. Y entonces diríamos, pues si caben todos o casi todos en un diagrama de control, pues nunca habría alertas, nunca saldrían puntos fuera, porque la regla empírica sí lo establece. La clave, sin embargo, está en que a la hora de hacer un diagrama de control, bueno, seguimos para que lo tengamos ahí. Bueno, aquí hay primero un ejemplo de diagrama de control, ¿sí? Esta es la evolución de la elección de la pasada del 2018 de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Aquí pueden ver, pues, cómo se movió, no mucho, ¿sí? Realmente no hubo cambios muy drásticos, pero sí hubo modificaciones en la población que estuvimos estudiando. Vemos la siguiente, ¿sí? Fíjense, las mutaciones que se fueron dando a lo largo del proceso, ¿sí? Dice, del 18 de abril al 5 de mayo, su nivel medio de intención de voto fue de 36.3. Si nos regresamos tantito a la gráfica, a ver si podemos alcanzar a ver ese 36.6%, sí se alcanza a apreciar más o menos, ¿sí? Y luego, si ustedes observan, los límites de control se van moviendo, ¿sí? Hacia arriba, luego hacia abajo, ¿sí? Y entonces ahora sí seguimos para ver los otros niveles, ¿sí? Ya platicaditos. Del 27 al 31 de mayo fue 42.7. Del 1 al 12 de junio, 38.3. Del 13 al 18 de junio, 42.7. Y del 19 al 30 de junio, su estimación media fue 38.1%. ¿Sí? Es interesante notar que en términos de todo el padrón electoral, de 89.332.031 votantes, más o menos, sí, potenciales, AMLO obtuvo 30.113.483 votos, es decir, 33.7% del total del padrón. Un valor muy similar a su último valor medio en nuestro monitoreo, que fue de 38.1%. Seguimos. ¿Dónde están las mutaciones poblacionales? Sí. Los diagramas de control tienen 3 señales. Sí. Puntos fuera de límites, esto es, por encima del límite superior o por debajo del límite inferior. Series, que significan puntos consecutivos por encima del límite de control central o por debajo. Tendencias, que significan puntos consecutivos subiendo o bajando. Si me pasan a mí la cámara, ¿sí? Miren, un punto aquí es un punto fuera de control, por ejemplo, ¿sí? O un punto acá. ¿Sí se alcanza a apreciar o hacer con la cámara? ¿Así? Así, ¿verdad? Entonces, estas son alertas fuertes cuando de repente llevamos una cierta evolución y baja algo o sube, pero a veces decimos, si cae en este rango, decimos que tenemos una advertencia. Sabemos que muy probablemente no esté pasando nada, pero vale la pena mejor investigar
Mejor prevenir que lamentar, dice el dicho popular, igual en este rango. Ahora, una serie es de la línea central una cantidad de ciertos puntos. Nosotros usamos 5 en este campo. Esta es una serie. En la industria se requieren 8. Aquí, como es muy dinámico, nosotros estuvimos haciendo estimaciones y finalmente llegamos a la conclusión de que 5 era bueno. 4 puede ser también. ¿Qué significa esto? Que se estabiliza el proceso arriba de este promedio. Y entonces ya no decimos que sea normal, porque lo normal sería pues que estuviera subiendo de pronto de la línea central o bajando. Pero ya cuando se concentran así, decimos que se ha estabilizado en un nuevo nivel y entonces recalculamos límites. Entonces aquí le ponemos una línea central que va a ser una nueva línea central y calculamos en función de los mismos datos de su distribución de probabilidad los otros valores de los límites, ¿sí? Y una tendencia es 1, 2, 3, 4, 5 puntos subiendo, ¿sí? O bajando. ¿Ok? Y a veces hacemos ciertas precisiones como que se refrena una tendencia al alza o que se revierte. Pues si se revierte, pues ya se acabó. Pero a veces se refrena porque baja un poquito. Vamos a decir que aquí estás, el siguiente valor queda aquí, no llega suficientemente más abajo y tomando como referencia el valor anterior. Y entonces si el siguiente vuelve a caer por acá, pues entonces se marca la tendencia, ¿sí? Bueno, seguimos. Tendencias, que significa, bueno, ya lo dije, la siguiente. Dice, en el caso de las series y tendencias es importante precisar cuántos puntos. Bueno, ya también lo comentamos, adelante. Dice, los diagramas de control, es una cosa muy interesante, miren. Los diagramas de control tienen una parte de plena rigurosidad matemática para la determinación de los límites de control derivados de la estadística matemática. Pero otra parte sumamente flexible que decidimos de acuerdo a la aplicación concreta que tengamos. En consecuencia, tenemos libertad para 1. Decidir el tamaño de las muestras para cada medición periódica. Por lo común es el mismo tamaño para cada una, pero podrían ser diferentes. B. Decidir con qué frecuencia tomamos las muestras. Cada mes, cada 15 días, cada 6 días, cada 4, cada tercer día o diarias. Y en el ámbito industrial hasta cada hora o cada tantos minutos. C. La distancia entre los límites de control, por lo común, sumamos y restamos 3 desviaciones estándares, que por lo común llamamos sigmas, pero pueden ser 2 sigmas o alguna otra cantidad. ¿Cuántos puntos determinan series o tendencias? En la industria se acostumbra que sean 8 puntos, pero en las adecuaciones que hemos hecho para el campo social utilizamos 4 o 5 puntos. Nota. Un buen diagrama de control no es aquel que se ajusta a un esquema rígido, sino aquel que nos permite tener una guía razonable para la mejora continua. Ni tantas alertas que no podamos atenderlas, ni tan pocas que no nos permitan anticipar los problemas. Entonces, un diagrama de control es una manera de estar interactuando con el proceso, ¿sí? De estar detectando posibles situaciones que deben de confirmarse con el análisis estadístico, perdón, con el análisis político, ¿sí? Y en caso de que se detecten, de que se expliquen, a tomar las decisiones adecuadas. ¿Alguien quiere decir algo? No, ok. Siempre será preferible un poco de esfuerzo que nos conduzca a detectar una alerta fue falsa, que el costo potencialmente elevado de una falsa no alerta. Esto es, que se haya registrado un cambio en nuestro proceso y el diagrama no lo detecte, indicándonos una alerta. La siguiente. Muy bien, los diagramas de control estadístico para medias, proporciones y conteos. Ya les dije. Adelante. ¿Perdón?
Ok. Los diagramas de control. Sí, adelante. Adelante con la presentación. Dice, construir un diagrama de control significa determinar los valores que corresponden a los límites de control central, superior e inferior. Para ello desarrollaron unas tablas sencillas para diferentes tamaños de muestras. Son realmente sencillas las tablas, ¿sí? Estas técnicas se desarrollaron en la época tayloriana, cuando el gran reto era que una fuerza de trabajo... que una fuerza... ¿Alguien desea decir algo? No. Que una fuerza de trabajo no capacitada hiciera cosas complejas, como eran los automóviles, ¿sí? Entonces, en esa filosofía está hecho esto, ¿sí? Hacer diagramas de... son bastante... Seguimos con la presentación. Dice, aunque en la actualidad disponemos de una amplia variedad de softwares especializados que directamente nos proporcionan los diagramas o gráficos de control, tales como los mostrados anteriormente. Ok, los monitoreos SABA. La razón fundamental por la que fallan las encuestas bien realizadas. Quizá apenas estamos entrando ya en el tema, ¿sí? Con todo lo anterior. Dice, durante años se ha cuestionado las encuestas por diferentes razones. Esto nos va más rápido, de algún modo ya es reiterativo con lo anterior, ¿sí? Adelante. 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 Dice, bueno, estamos hablando de las encuestas que fallan, ¿sí? Esto todos sabemos. No es del todo justo afirmar que si un pronóstico de encuesta falla, la encuesta fue mala, y que se acierta, pues la encuesta haya sido una buena encuesta, ¿sí? Adelante. A decir verdad, siempre hay posibilidades de que una buena encuesta falle. Porque las encuestas evalúan la opinión de todos los electores y las elecciones recogen las preferencias solo de aquellos que fueron a votar. Y por lo común representan alrededor del 60% de los electores cuando se consideran copiosas. En consecuencia, dado que los electores acuden a la urna a voluntad y no de manera aleatoria, los resultados pueden sesgarse en un sentido o en otro, esto es, para subestimar o para sobreestimar un resultado. Sin embargo, a pesar de lo anterior y con todos los defectos que pudieran tener las encuestas, en el pasado sus predicciones fueron muy buenas. Adelante, aquí estamos ya un poco siendo reiterativos, vámonos un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿por qué fallan las encuestas? Bueno, ya lo explicamos hace rato también, ¿sí? Bueno, el anterior, sí, esto es interesante, dice, se han dado varias explicaciones, entre otras que la gente miente, que la tasa de no respuesta se ha incrementado. El tema de las no respuestas es interesante. Dice, en primer caso tendríamos que aceptar que si la gente miente ahora, pero antes no mentía, será porque algo habrá cambiado en nuestra naturaleza humana en los años recientes, y eso es muy difícil de aceptar. Si ustedes agarran la Biblia van a darse cuenta que no hemos cambiado mucho en nuestras esencias humanas, ¿sí? Por otra parte, la no respuesta es un fenómeno que se genera por múltiples razones, y eso genera balances en las opiniones en las opciones de respuesta. Las personas que no responden finalmente resultan similares en sus opiniones tanto a las que originalmente estaban en la muestra aleatoria como a las personas que originalmente no quedaron en la muestra. Miren, aquí yo quisiera hacer una digresión. Hay una discusión filosófica entre los físicos, entre el sentido de que realmente no hay fenómenos aleatorios. Según esto, todos son fenómenos determinísticos. Y ellos hablan de que pues, hay una cuestión de incapacidad para poder determinarlo, pero que en esencia pues, es determinable, ¿sí? Y el punto aquí es que, ¿cuándo se nos complica la vida? Nosotros llegamos, pues, en el tema, por ejemplo, de la gravitación universal con Newton, a las fórmulas maravillosas que desarrolla, ¿sí?
Y eso se le conoce como el problema de los dos cuerpos. En aquella época se emocionaron mucho los matemáticos y hablaron de la teoría mecanicista y se hablaba de que iban, pues entonces ahora a plantear las ecuaciones diferenciales no de 2 sino de 3 cuerpos y resolverlas y generar otras fórmulas y luego de 4 y así hasta poder tener una fórmula universal que nos determinara dónde estaba cada parte del mundo, ¿sí? Y entonces, bueno, alegremente plantearon las ecuaciones diferenciales para los 3 cuerpos y todavía es fecha, salvo que lo hayan resuelto en estas semanas previas por todavía no se ha resuelto el problema de los 3 cuerpos. O sea, nos quedamos muy lejos de la pretensión. ¿Qué es lo que entonces sucede? Pues que se empieza a abordar el problema desde un punto de vista probabilístico. Por ejemplo, el movimiento browniano. ¿Sí? Si ustedes toman un recipiente con un líquido como este y dejan caer una partícula muy ligera, ¿sí? Vamos a pensar que la base del fondo no sea como en este caso, sí, en forma de parábola, sino plana, así que sea lisa. Y nos podemos preguntar, ¿dónde va a caer esa partícula? La trayectoria de esa partícula está formada pues por los golpes, los impactos que recibe de los millones y millones de moléculas que están ahí en el líquido. Entonces, esa trayectoria, pues si se quisiera abordar su desarrollo desde el punto de vista determinístico, pues tendrían que plantearse los millones de ecuaciones diferenciales y luego resolverlas. Es algo totalmente impensable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, mejor vamos a tirar la partícula muchas veces y luego vemos qué tantas veces cae en un círculo que tenga un radio de 1 milímetro, qué tantas veces cae en un círculo que tenga un radio de 2 milímetros, etcétera. Y entonces llegamos a la conclusión de que hay una cierta distribución de probabilidad y podemos decir, si yo la lanzo aquí, tengo una probabilidad de que quede a menor distancia de esto. Y eso a veces es más que suficiente para muchas de las aplicaciones. Entonces, nosotros decimos, la aleatoriedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se va generando allí? ¿Es consecuencia de qué? Pues de que haya muchas cosas que impactan en algo, ¿sí? O sea, la consecuencia es de eso. Y ante la imposibilidad de verlo en el esquema determinístico, lo abordamos desde el punto de vista estocástico o aleatorio. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros le hablamos a una persona y no nos responde? ¿Por qué no nos responde? Si nos respondiera o no nos respondiera en atención a una sola cosa, entonces sí nos preocuparía. Por ejemplo, si estamos nosotros queriendo hacer una encuesta y está la final del Mundial de Fútbol, y hay unos compañeros que no nos responden, ¿sí? Nos responden más mujeres que hombres, entonces es claro que hay un sesgo porque el factor del fútbol es el que me está alterando. Sí, pero en condiciones normales, ¿por qué no me contesta una persona? Puede ser que esté enojada con su pareja, puede ser que esté deprisa, puede ser que no se sienta mal, que esté enferma. Puede ser, sobre todo en los tiempos modernos, que tenga miedo de que sea una llamada para extorsionarlo. Pueden ser muchas cosas, ¿sí? Esa multiplicidad de razones por las cuales alguien no nos responde le da un cariz, ¿sí? Cuasi aleatorio. Y entonces, sobre esa base es que nosotros partimos o concluimos que no tiene un efecto el fenómeno de la no respuesta, salvo en el costo. Hace algunos años, para sacar una encuesta telefónica de 100, pues a lo mejor le dábamos al encuestador o a los encuestadores 300 números o 400, 500 números. ¿Sí? Ahora tendremos que darle a lo mejor 1000 o 2000 números. O sea, se nos hizo más costoso, pero no nos invalida el estudio. ¿Pasamos a la presentación? Sí, entonces dice, el único efecto que tiene la no respuesta es que encarece el trabajo de campo, pero no invalida la encuesta. ¿Seguimos? En atención a que los fallos en las predicciones de las encuestas es un fenómeno global, pues se tienen registros de fallas en todas, o casi todas las encuestas en muchos países, destacando entre ellos, hay una gran cantidad de ejemplos, pero vamos a decir que la española en 2004, cuando las bombas en la estación de Atocha, sí, estaba ganado, creo que era Aznar, sí, en esa elección, o no, Aznar gobernaba.
Y eso fue el miércoles previo a la elección. Se modifica y entonces ya las encuestas quedaron mal, ¿sí? La elección demócrata en Estados Unidos en el 2008, el Brexit inglés en el 2016, y bueno, hay una gran cantidad de ejemplos. Nuestra postura es que debemos encontrar una explicación también global, y esa es, pues, lo que ya les habíamos comentado. Adelante. El advenimiento de la red de Internet y la telefonía celular. Aquí yo quisiera comentarles algo, ¿sí? Esta situación de dinamización, mucho antes de que fuera tan popular, hay un autor alemán, sí, que es casi contemporáneo, murió a finales del siglo pasado, Niklas Luhmann, y él plantea, pues, en sus textos el problema de la complejidad y plantea cómo los sistemas sociales se hacen más complejos o menos complejos en la medida en que se da interacción entre los elementos del grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, a raíz de estos dos fenómenos de la telefonía celular y de la Internet, empezamos a interactuar de manera más intensa? Bueno, pues a ese fenómeno de complejidad. Y entonces, bueno, Luhmann es riquísimo, sí, pero entre las cosas que yo quisiera ahorita destacar es que él habla como esa complejidad es lo que determina de repente eventos extraordinarios, esos brincos, esas alertas, ¿sí? Y cómo también es esa situación lo que demanda en general el término de la complejidad son mecanismos de reducción de la complejidad. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, lo que les estamos presentando es un mecanismo en el esquema de Luhmann de reducción de la complejidad que el mismo Luhmann lo dice, paradójicamente hacen más complejo el asunto, ¿sí? En teoría hacen más complejo el asunto, pero si la gente tiene paciencia para escuchar, pues yo creo que van a llegar a la conclusión de que en realidad es una manera sencilla de abordar el tema. Pero lo que es imprescindible es resolver el tema, ¿sí? Porque si no lo abordamos y nos quedamos con el esquema anterior, pues vamos a tener problemas. Les recomiendo de Niklas Luhmann un libro, fue con el que yo empecé con él, un libro que se llama Confianza. ¿Sí? Plantea la confianza como un mecanismo de reducción de la complejidad. Y es un libro breve, vale la pena, ¿sí? Hay otros más complejos, ¿sí? Como el derecho de la sociedad. Bueno, hay una gran cantidad de libros de Luhmann. Y bueno, volvemos a la presentación, ¿sí? Bien, seguimos. Dice, y ya no tuvimos, merced a lo anterior de las redes sociales y esto, una única y fija población en el sentido estadístico, sino una población mutante que se modifica a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, la encuesta falla en el mundo moderno porque la población que estudia hoy es susceptible de modificarse en cuestión de días o de horas. Por eso fallan las encuestas bien realizadas y por ello debemos restringir su aplicación a aquellos fenómenos sociales o comerciales que no presentan cambios, como pueden ser, ¿sí? La siguiente, como pueden ser hábitos, características socioeconómicas. Pero aquí vamos a dar una alternativa de solución para las encuestas que yo creo que les va a gustar. Es muy fácil, podemos seguir con los esquemas, pero enriquecer un poquito y atender el problema fundamental de que de pronto no sabemos qué fue lo que pasó. Dice, para aquellos fenómenos que se han dinamizado, debemos migrar al campo del control estadístico de calidad, haciendo los ajustes pertinentes en sus criterios para su aplicación en el ámbito social. Siguiente. La encuesta tradicional versus la encuesta SABA. Vale la pena recordar el valor fundamental de las encuestas, que es justamente ser el único medio a través del cual podemos conocer la opinión pública. Vincent Price, en su libro Opinión Pública, la define justo como lo que resulta de aplicar una encuesta. Por eso las encuestas pues, son ineludibles. Se sobreentiende que sobre temas específicos a una población de interés. Dicho de otro modo, a pesar de todos los problemas que ahora enfrentan las encuestas, estas no pierden el valor fundamental definicional que tienen con respecto de la opinión pública.
De modo que más que repudiarlas, debemos conservarlas como puntos de partida, pero hacer los ajustes metodológicos que les permitan enfrentar de manera adecuada el nuevo dinamismo social. Recordemos cómo se hace una encuesta, ¿sí? Así muy brevemente. Una vez que precisamos la población de interés, escogemos o construimos su marco muestral, ¿sí? Esto es la lista o mapa que representará los elementos de la población, ya sea en forma individual o en grupos que llamamos conglomerados. Determinamos un tamaño de muestra, digamos que de 800 personas, y obtenemos una muestra aleatoria de ese tamaño. Lo que sigue es determinar los días de trabajo de campo para, durante ese periodo, hacer 800 entrevistas. Finalmente, capturamos y analizamos los datos para obtener una estimación de algún promedio o porcentaje, menos frecuentemente un total, ¿sí? Si durante ese periodo de campo, por alguna razón, el valor del parámetro que buscamos estimar sufrió variaciones, no tendremos forma de advertirlo. Pues las estimaciones realizadas tomarán el total de los datos y nos darán una especie de promedio de las condiciones de la población durante los días del trabajo de campo. Hay muchas posibilidades para los cambios en los parámetros, pero por sencillez, supongamos que deseamos estimar el porcentaje de aprobación de un gobernante durante un periodo en el que enfrenta algunos cuestionamientos en los medios masivos de comunicación, que algunos de sus asesores consideran una crisis que le deterioran su imagen pública, de modo que su aprobación podría verse afectada. Supongamos también que la encuesta encontró que el resultado fue 49% de aprobación para el gobernante. Podría ser que ante la crisis política que se enfrenta, alguien cuestione el valor estimado y afirme que 49% es un valor muy alto para una persona que vive una fuerte crisis, que se puso a criticar a los médicos o algo así. Bueno, ante un reclamo así, el encuestólogo tradicional lo único que puede decir es que así le salió el resultado. Lo siguiente, ¿qué hacer al respecto? Nuestra alternativa de solución que llamamos encuesta SABA es la siguiente. En lugar de tomar una muestra de 800 personas, tomamos 4 muestras de 200 personas, cada una de la población bajo estudio. Esto es, en lugar de hacer una encuesta de 800, hacemos 4 encuestas de 200. Hacemos las estimaciones correspondientes del porcentaje de aprobación deseado. Los resultados bien podrían ser para el primer día del trabajo de campo 62% de aprobación, para el segundo 53%, para el tercero 43% y para el cuarto 39%. Entonces promediamos las 4 estimaciones y llegamos a la conclusión de que efectivamente es 49%. En consecuencia, le informamos al cliente que su aprobación estimada es 49%, pero que tenemos algunas reservas al respecto. Le diremos que el valor que encontramos no es muy confiable porque durante el trabajo de campo observamos, utilizando un diagrama de control, que se nos presentó una tendencia a la baja, pues las 4 estimaciones que obtuvimos durante el trabajo de campo fueron 6,2, 53, 43 y 39%. En consecuencia, que el valor 49% sobrevalora su aprobación y que quizás sea más confiable correspondiente al último día, esto es 39%. La diferencia entre estas dos formas de realizar la encuesta es que ahora no solo le diríamos al cliente que así nos salió, sino que también le informaremos, más allá de los niveles de confianza, qué tan confiable es la estimación que encontramos y, en algunos casos, como este del ejemplo, una más adecuada alternativa. A ver la siguiente gráfica, ¿sí? Miren, esta es la gráfica. Este es el diagrama de control. Fíjense cómo el primer punto en este diagrama pues, nos indica una alerta positiva y termina en una alerta negativa en esa tremenda tendencia a la baja, ¿sí? Y la encuesta que resulta de esto, pues es esta, 49.3, ¿sí? Siguiente. Como puede apreciarse, la solución no consiste en hacer más precisas a las encuestas, pero sí en establecer un criterio para su confiabilidad adicional al nivel de confianza que tienen todas las estimaciones de encuesta. Por otra parte,
Si los valores que hubiésemos obtenido hubieran sido 52, 43, 50 y 48, le diríamos que su aprobación es 48.2 y que durante el trabajo de campo no se observaron variaciones importantes, en virtud de que el diagrama de control no registró alertas, como se aprecia en la siguiente gráfica. Sí, sería algo así. La siguiente, y sería esa la encuesta. Siguiente. Le diríamos también que por alguna razón la crisis que enfrenta no lo ha desgastado aún y que valdría la pena encontrar una explicación a este fenómeno. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que el cliente quedó intrigado y que en tal virtud solicita una nueva encuesta una semana después para verificar su condición de aceptación. El encuestólogo tradicional muy probablemente sugeriría la realización de otra encuesta también de tamaño 800 de muestra. El otro enfoque, basado en los diagramas de control estadístico, requeriría solamente una medición adicional, pero de 200. Porque al tener los límites de control calculados, a saber, límite central 48.2, límite de control inferior 39.4 y límite de control superior 57%, tenemos suficiente con un punto adicional para informarle si se mantiene estable su aprobación, si se está deteriorando o si se está fortaleciendo. Pero no tendría solamente esa información, pues al reunir los últimos 200 datos con los anteriores 3 puntos, tendría de nuevo una estimación de encuesta de tamaño 800, pero al costo de una de 200. Se realiza entonces otra pequeña encuesta de tamaño 200 y el resultado fue 49%. El diagrama de control es ahora el siguiente. Sigue en estabilidad, no hay alertas, no hay ni siquiera advertencias. La siguiente. Una pregunta, Salvador. Sí, adelante. Cuando tú hablas de que la siguiente puede ser de 200 en lugar de 800, sí, tiene que haber una causalidad. Yo supongo, y eso quiero que confirmes, que es porque los datos se van a asemejar mucho, pero habría que tomar en tiempo. Si la tendencia que tú estás dando a conocer es de baja, por ejemplo, pues una siguiente encuesta de 200 te ayudaría a confirmar o a negar la tendencia. Pero si haces una de 800, y ahí va la pregunta, sería más amplio el campo, y si lo dedicas en otros días sería más asertivo. Esa es la pregunta que yo haría. Yo diría, está bien 200, pero ¿qué tal si yo quiero que me hagas 800 y me repliques el mismo sistema en tiempo y en espacio? ¿Por qué? Porque a lo mejor es una tendencia que esté influida por un hecho específico de esa toma y al desaparecer el efecto de ese evento, pues pueden cambiar las condiciones. O la aparición de un evento totalmente diferente que modifique esa tendencia. Esa es la pregunta. Sí, en ese caso, si haces otra muestra de 800, pues vas a captar el momento ese, pero no tendrías forma de detectar esas cosas que has estado diciendo. En todo caso, si tiene capacidad económica para medir otras 800, pues mejor hacemos 4 puntos más. Porque los valores que se van determinando en el monitoreo se deben de ir asociando con los aconteceres, ¿sí? Con lo que pasó, con las decisiones que tomó el cliente, con lo que hizo la oposición, con lo que ocurrió en el ambiente, ¿sí? Entonces, eso se hace más sensato. Sí, es por dos cosas. Por el costo, uno, ¿no? Y segundo, por la aplicabilidad. Pero yo te diría, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, se mete en una bronca con los médicos. Si tú evalúas antes de lo que dijo de los médicos, tendría un valor. Claro. Y al día siguiente, o al día siguiente que hizo la famosa, pues, exhortación, así que no dijo lo que dijo, pues había otro valor. Entonces, así es. El tema es que te modifica mucho tanto la acción como la reacción de ese momento. Por eso es importante. Un problema de costo. Ojo, por eso es importante medir antes y también medir después. ¿Sí? Por eso los monitoreos son continuados. ¿Sí? Bien, seguimos en la presentación.
Dice, y en consecuencia podemos reunir los últimos 4 puntos para generar una nueva estimación de encuesta que mostramos en la siguiente gráfica. ¿Sí? 47.5. Adelante. Entre 47.5 y 48.2 no hay una diferencia estadísticamente significativa. O sea, sigue, en consecuencia, le diríamos al gobernante del ejemplo que sigue sin afectaciones su aprobación o popularidad. Esto es, que la crisis que se enfrenta aún no lo deteriora. Si una semana después desea verificar de nuevo su nivel de aprobación, de nuevo se haría otra pequeña encuesta de 200, que le indicaría cómo sigue su situación. Y de nuevo tendría otra encuesta de tamaño 800 al precio de una de 200. Supongamos que ahora la aprobación resultante fue 36%. El diagrama de control correspondiente sería el siguiente. Ahí está, una alerta. A veces las consecuencias no se dan de inmediato, ¿sí? A veces, como en el box, hay golpes de acción retardada. Los efectos se van dando después, muchas veces porque después del acontecimiento hay el manejo en la prensa, las reacciones, las aclaraciones. Por ejemplo, en la evaluación que vamos a hacer el próximo viernes, la nacional, no vamos a medir de López Obrador lo que le dijo a los médicos, también vamos a medir lo que los médicos dijeron y también va a estar ahí lo que él respondió, ¿sí? Su admiración al Che Guevara, a Salvador Allende, en fin, ya se genera toda una situación. Entonces se va evolucionando un tema y a veces evoluciona para moverse en un sentido o para moverse en el otro. Continuamos aquí y la encuesta resultante nos diría que su aprobación ahora es 45.8%. ¿Sí? 45.8% que no cambia gran cosa. Sí, ante esta nueva situación diríamos al cliente que se ha registrado una alerta negativa en su aprobación, que la estimación es de 45.8%, pero no es confiable, y que es más probable que su aprobación sea 36%. Y si todavía no hemos sido defenestrados porque algún otro encuestador le ofrece otros datos más gratos, ¿sí? O la madre tierra o alguien, ¿sí? Le diríamos también qué sectores sociales influyeron más para ese brusco descenso y qué sectores sociales no influyeron en su desgaste. Lo que nosotros llamamos hipocentros y anti-hipocentros. Con esa información adicional, él y sus asesores políticos, ¿sí? Deben evaluar la posibilidad de que el desgaste que le reportamos esté en relación causa-efecto con la crisis que lo motivó a evaluar su aprobación. Lo que sigue es un análisis político concienzudo que precise las causas del deterioro y oriente a decisiones con el propósito de salir de la crisis. Si todavía le quedan ganas al gobernante de tenernos cerca, podemos continuar evaluando a efecto de verificar si las decisiones tomadas para resolver el problema están teniendo éxito, si las cosas siguen igual o si los consejos de sus asesores lo están hundiendo más, que a veces así ocurre. Adelante. Lo anterior describe a un monitoreo SABA basado en las ideas de los diagramas de control usados en el ámbito industrial. Siguiente. Pero con modificaciones en sus criterios para ajustarse a la idea de encuesta, de modo que las bondades del control estadístico sean aprovechadas en el ámbito social, pero sin renunciar al valor fundamental que por siempre tendrá la encuesta. Recapitulando, diremos que las encuestas generadas del modo anterior son como cualquier otra encuesta en cuanto a sus estimaciones, pero teniendo su origen en un monitoreo, tienen algo más de gran relevancia. Podemos juzgar, más allá del margen de error y su nivel de confianza, qué tanto podemos confiar en ellas del siguiente modo. Inciso A. Si ninguno de los 4 puntos del monitoreo que la conforman muestran alertas, entonces su estimación para fines predictivos es tan confiable como solían serlo antes de la dinamización de la opinión pública. En cualquier otro caso, las predicciones no serán confiables, pero podemos decir algo más. Si tenemos alguna alerta o advertencia positiva, tendremos una leve sospecha de que sus estimaciones subestiman los valores reales y, en consecuencia, para fines predictivos, pensaremos que los resultados serán ligeramente mejores que como la encuesta pronostica.
Si tenemos alertas o advertencias negativas, sospecharemos que sus estimaciones sobreestiman los valores reales y para fines predictivos pensaremos que los resultados serán ligeramente más bajos que como la encuesta pronostica. Si los 4 puntos del monitoreo que conforman la encuesta son parte de una tendencia al alza, tendremos una fuerte indicación de que la encuesta subestima los valores reales y para fines predictivos podemos esperar que los resultados sean muy por arriba de los pronosticados. Si fuera parte de una tendencia a la baja, tendremos una fuerte indicación de que la encuesta sobreestima los valores reales y para fines predictivos también podemos esperar que los resultados sean muy por abajo que los pronosticados por la encuesta. Hemos tenido procesos, y se los puedo decir ahorita en Cancún, hace algunos años, donde la última encuesta nos da una ventaja para el candidato del PRI de 12 puntos porcentuales. Y yo le digo al gobernador, esta se puede perder, porque he estado avisando todos estos días de que estamos teniendo una situación de tendencia a la baja. De pronto, en el indicador de del mejor político y peor político, la candidata del PRI empezó a caerse, es un fenómeno de guerra sucia muy intenso. Y me dice el gobernador, pero ¿por qué me dices que podemos perder si me estás diciendo en tu encuesta que son 12 puntos los que tenemos de ventaja? Y digo, pues sí, pero si ves la tendencia, el último punto de nosotros está cayendo, el otro no se ha movido, ¿sí? Pero nosotros vamos cayendo y estamos casi iguales ya. Si esto sigue, pues mañana vamos a perder. Perdimos. Entonces, es esta situación, pues, lo que nos permite anticipar el fenómeno, el riesgo y eventualmente, pues, tomar alguna medida. Tal vez si ellos hubieran hecho algo al respecto, las cosas no hubieran sucedido así. Seguimos con la presentación. La siguiente. La siguiente. La moraleja es la siguiente. Cuando se tiene una condición como la descrita en el inciso A, esto es, cuando se tenga estabilidad en el proceso, tome decisiones con base en la encuesta. En cualquier otro caso, tome decisiones basado en la última estimación de la correlación de fuerzas del monitoreo. Vamos a tener un margen de error más grande, pero va a ser una mejor estimación. Bueno, ejemplos que tenemos para cerrar ya esta charla, ¿sí? Los homicidios en México. Este es un monitoreo que estamos haciendo del número de homicidios semanales, ¿sí? Observen ustedes, este es todo el sexenio de López Obrador. Lo que tenemos es una sola mutación, ¿sí? De tener una línea central de 538 pasó a una línea central de 590, ¿sí? Este brinco se dio acá aquí abajo se alcanza a ver, es septiembre, ¿verdad? Ahí se dio la mutación, pues, de esta población. Lo que vemos al final es que tuvimos días terribles estos últimos, pero las últimas 2 estimaciones son 2 advertencias positivas, ¿sí? O sea, estamos mal, pero mejorando. La siguiente. La aprobación a López Obrador, sí, en el momento actual. Bueno, esta es la calificación promedio, sí. Vean ustedes cómo en el periodo que tenemos, que es desde octubre, no se ha movido mucho, sí, la calificación. Tuvimos una serie por debajo del promedio, acá por enero, y luego subió en este periodo acá de marzo 11 a marzo 21, levemente, sí, prácticamente está igual, se ve muy estable. La siguiente es el porcentaje de calificaciones bajas. Si ustedes observan, en este periodo no ha habido ni un solo recálculo de límites. La siguiente. Aquí en calificaciones altas sí se han recalculado los límites 2 veces, ¿sí? Empezamos en un nivel, luego bajaron los límites, pueden apreciar, y luego subieron ligeramente. La siguiente. Es la calificación promedio de López Obrador, porcentaje de calificaciones altas. La siguiente. Siguiente. Bueno, miren, este es el tracking, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en los trackings nuestros hay de pronto puntitos rojos o azules. Eso significa que en el monitoreo
en esa fecha tuvimos una alerta positiva o una alerta negativa. O sea, en estas estimaciones son confiables únicamente las que no tienen un puntito. Si tiene un puntito azul, pues entonces podemos pensar que están las cosas un poco mejor. Si hay un puntito rojo, que están un poco peor. Y hay otros puntitos magenta que casi nunca nos salen, pero a veces sí. Es cuando tenemos un movimiento errático. O sea, cuando en el periodo que estamos midiendo tenemos una alerta positiva y también alguna alerta negativa. O sea, tenemos una combinación de positivas y negativas. En ese caso, hablamos de que tenemos un proceso errático y sepa Dios a dónde se vaya a moverse. No tenemos idea, ¿sí? O sea, tampoco es confiable, pero ni siquiera tenemos ahí el consuelo de decir estamos un poquito mejor, un poquito peor. La siguiente. La siguiente. La aprobación a López Obrador. La siguiente. Esta es la aprobación que tenemos nosotros desde octubre, ¿sí? Muy estable. No así las poquitas que habíamos medido cuando empezó, que estaba mucho más arriba, ¿sí? Ya aquí lo agarramos en esta nueva etapa donde tuvo esta caída fuerte con el problema de los feminicidios, ¿sí? Esta tendencia a la baja y alerta negativa, que logra recuperar a nivel nacional, pero no, al menos hasta las últimas mediciones, no se ha logrado recuperar del daño que le generó esto en el Distrito Federal. Ya tenemos 3 periodos, ¿sí? O sea, 3 bloques de 4 puntos en el monitoreo, donde el Distrito Federal es una debilidad fuerte para López Obrador. O sea, después de este asunto de las damas, quedó así como Juan charrasqueado, con una cicatriz muy fea ahí en la parte que más se ve del país, que es precisamente su capital. Si vuelve otra vez a tener una situación de debilidad en la siguiente, entonces ya vamos a hablar de AMLO charrasqueado. Por lo pronto, necesitamos todavía un periodo más. La siguiente. La siguiente. La desaprobación, bueno, ok. Es la aprobación que tenemos nosotros para López Obrador, 62%. La siguiente. Los trackings de aprobación, desaprobación, ahí se ve esa caída que se recupera, esto en el contexto nacional. La siguiente. Ok, ya es todo. Bueno, esto es en esencia, pues, la idea de los monitoreos, ¿sí? La alternativa que se puede utilizar para una encuesta de, en lugar de irnos con la muestra completa, seccionarla, puede hacérselo llegar a más de control. Pudiera no hacerse y simplemente a ojo ver, pues, más o menos, si son parecidos, si son más o menos del mismo orden los datos, pues se puede pensar que no hay problema. Y también se pueden ver muy claramente, por lo menos, las tendencias a la alza o las tendencias a la baja. No es un gran problema. Si ustedes agarran un paquete computacional, puede ser SPSS o StatGraphics, como les dije, pero hay muchos otros que también lo tienen, Minitableau. Prácticamente el que ustedes usen lo tiene. Meten los datos, ¿sí? Y hacen el diagrama de control y pueden ver esto, ¿sí? Pues si tienen preguntas, será un placer escucharlas. ¿Sí es posible hacerles una pregunta? Por supuesto, las que gusten. Son 3 en particular. A ver. La primera es, ¿cuándo se actualizan los límites de control? Cada vez que hay una serie. Cada vez que se hace una serie, una encuesta nueva, por ejemplo. No. Tú llevas el monitoreo y si de repente completas 5 puntos consecutivos arriba del promedio o abajo, pero con la condición de que sea estable, porque a veces ya son 5 puntos arriba, pero va en una tendencia al alza, no tiene caso recalcularle límites, mejor déjala. Hasta que se estabilice, entonces recalcular los límites. Ok, ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. La segunda es, ¿cómo implementar esto en campo? Porque, por lo que entiendo, si una encuesta les toma 4 días, requiere que cada día levanten toda la muestra de la encuesta. ¿No hay objeciones de campo ahí a veces? Bueno, tienes la ventaja de que en este caso la muestra es más pequeña, ¿sí? O sea, el tamaño normal de una encuesta lo vas a dividir en 4 para que complete la encuesta. Entonces, sí es algo que te genera una situación de más tiempo, ¿sí? Quizá debas de tener más personal para poder levantar, porque
En el caso de ir a tierra, pues sí se complica más, ¿sí? En la telefónica, pues prácticamente es lo mismo. No Sí, pasa nada. no. Sí, no, pero no sé, suponiendo un caso, por ejemplo, Oaxaca, que es muy difícil llegar a algunos lugares. No hay, ahí ¿cómo sería la implementación para llegar a toda la muestra cada uno de los días? Tienes que tener más personal si te quieres ir a tierra, ¿sí? Yo no me iría, la verdad, en un muestreo. Prácticamente en ninguna parte del país nos vamos en encuestas a tierra, porque tenemos los problemas de la inaccesibilidad en los ámbitos donde hay poca seguridad. Y también es muy común cada vez más que tengamos colonias privadas donde no nos dan acceso. Entonces, es más confiable el estudio telefónico. Fue denostada la encuesta telefónica a partir del descalabro de aquellas encuestas que hacía el Reader Digest en 1936, cuando surge Gallup a la fama. Pero en aquel entonces, pues era claro, pues, que estaba completamente cargado el número de usuarios de teléfono con los que tenían mucho dinero, y los pobres estaban completamente marginados. Pero hoy en día haces una encuesta telefónica domiciliaria y te encuentras que pues 40, 50% son pobres. O sea, ya no se da ese fenómeno. Y aún así, tú puedes, como tienes una muestra de pobres, puedes saber si está determinando el nivel económico en la opinión que tú estás midiendo. Si no hay una relación al hacer el cruce, tú no tienes ningún problema. En caso extremo de que estés muy preocupado por la opinión general, puedes calcular el sesgo si estuviera sesgada, ¿sí? Haciendo una pequeña muestra a tierra, viendo quién tiene, quién no tiene teléfono, puedes calcular el sesgo. Pero eso es en el propósito de tener una estimación que represente mejor a la población. Sin embargo, hay una cosa interesante, las encuestas telefónicas han sido muy precisas, ¿sí? Y hay la explicación de que el sesgo que tiene la encuesta telefónica, pues es también el sesgo que tiene la votación, porque se pretende tratar de dar una buena estimación, sí, que sea muy precisa con respecto a la población, pero la votación es sesgada, o sea, no va una muestra aleatoria a votar. Y justamente el sesgo que te da la telefónica es el mismo sesgo que te da la elección. O sea, los pobres son los que menos participan también. Entonces, si lo que te interesa es la evolución, nosotros desde hace años abandonamos las encuestas a tierra. O sea, trabajamos de manera telefónica. A veces los clientes se ponen muy intransigentes que quieren que nos vayamos a tierra y pues nos vamos a tierra. Pero pues nos queda como algo muy especial, ¿sí? Es fiesta para los encuestadores. Porque pues sí les gusta airarse, ¿no? Ajá. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Una más, solo una más. Mencionaron que la no respuesta lo único que hace es encarecer el trabajo de campo, pero que no hay, no hay otros riesgos ahí. Ahí tengo una duda. Cuando una persona no responde, se autoselecciona a sí mismo no queriendo responder con alguna característica. Entonces, ¿eso no mata la aleatoriedad de la encuesta? No, porque no es una única razón por la cual no responde. O sea, la gente que no responde no lo hace por múltiples razones. O sea, puede ser que esté desvelado, que lo acabamos de despertar, que esté durmiendo una siesta, que se siente indispuesto, que tenga realmente prisa, que esté estudiando para un examen, o que tenga mucho miedo de ser extorsionado. O sea, son muchas las razones por las cuales alguien no nos contesta. Y entonces eso le da un cariz, decía, cuasi aleatorio. Cuando son muchas las cosas que determinan algo, pues, tienden a una situación de normalidad. Si el teorema central de límite en estadística o el Lindenberg-Feller, que es un poco más amplio, un poco te da esa idea. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo un par de preguntas también. Adelante. Sí, la primera, hablando ahorita sobre las encuestas telefónicas, que, bueno, ya veo que las implementan
desde hace ya tiempo. Últimamente he estado viendo que la tendencia de la telefonía celular está creciendo, mientras que la domiciliaria está prácticamente en declive. Hablamos de menos de 50% de hogares con uso. ¿Es viable entonces optar por una encuesta telefónica vía móvil? Yo creo que actualmente sí, pero tendríamos que tener un marco muestral o utilizar algún otro esquema. Nosotros estamos ahorita en plan experimental viendo cómo funcionaría un tipo de muestreo donde generemos números aleatorios, ¿sí? Y filtremos esa base de números aleatorios para determinar cuáles son teléfonos y cuáles no. El problema es que el filtro que estamos utilizando nos dejó muchos números, entonces la cantidad de llamadas que tuvimos que hacer fueron muchas y no alcanzamos, o todavía no hemos terminado de hacer ese experimento, pero estamos todavía pensando en el teléfono fijo. Podemos pasar al teléfono celular, pero yo creo que ahorita todavía no es tiempo. Quizá después lo probemos, porque la gente siente que es una invasión a su privacidad, que le hables al celular. ¿Sí? Normalmente se nos altera, pero eventualmente vamos a tener que llegar a eso. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo espero que en un tiempo más, porque no nos va a quedar de otra, ¿sí? Pero todavía ahorita, lo que estamos haciendo con los teléfonos fijos ha sido bastante sensato. Nosotros tenemos preguntas de control, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas tienen celular? ¿Sí? Cosas que no tienen que moverse mucho o tienen acceso a internet, quiero decir, ¿sí? Y entonces esos diagramas deben de lucir control. Si no hay control ahí, significa que muy probablemente tuvimos algún problema en el esquema de muestreo o nos podrá dar un poco de duda con respecto a la consistencia de esto, ¿sí? Ok, entonces, respecto a las encuestas telefónicas, ustedes tienen entonces variables de referencia, que en teoría se mantienen estáticas en el tiempo. Son sus puntos como para decidir si una encuesta está presente. Así es. ¿Qué pasa entonces cuando, o sea, estas variables que son de referencia tienen variaciones más allá de lo esperado? O sea, pues normal que haya variabilidad, pero pues que haya más. ¿Se hace una corrección o simplemente la estimación se queda? Porque supongo que la estimación es directa, o sea, se utiliza solamente información de la variable en sí para poder sacar la media, por ejemplo. No se utiliza información auxiliar para estimar a la variable. No. Exactamente cómo se hace la estimación. Solo es basada en diseño. Solo la estimación es basada en diseño, ¿no? ¿Sí me escuchan? No. Las estimaciones nuestras son directas. O sea, no le hacemos ninguna modificación a los resultados, salvo porque sí lo que tenemos de manera muy clara y en todo tipo de encuestas es que es común que las mujeres tiendan a responder más que los hombres. ¿Sí? Entonces, en nuestro sistema de análisis ya tenemos estimado el sesgo y pues se corrige el sesgo por la disparidad que hay en los sexos. Es muy simple, o sea, tú tomas la muestra, te salen más mujeres que hombres, pero tú sabes que en la población hay la mitad y la mitad más o menos, ¿sí? Ya sabemos que es un poquito diferente, 49-51, pero en general vamos a pensar que es la mitad. Y entonces lo que tú haces es decir, bueno, yo tengo realmente una muestra aleatoria de hombres y una muestra aleatoria de mujeres, ¿sí? Entonces le doy el peso que corresponde a cada uno de ellos, de esos dos, como 0.5 por 0.5, y entonces ya hacemos la suma y nos sale ya el sesgo corregido. No es tan grande como parece, ¿sí? A veces la gente dice, oye, fueron muchísimas más mujeres, 70% de mujeres, 30% de hombres, entonces el sesgo va a ser enorme, ¿no? Realmente lo calculas y a veces es 0.5, 0.1, o sea, no es realmente mucho. Pero sí se corrige en automático, ¿sí? Es una opción que tenemos en nuestro sistema de análisis, la corrección del sesgo. En términos generales, no hacemos más, no le hacemos más modificación, ¿sí? A los cálculos. Vale, entonces se trata entonces con pesos. Básicamente se pondera otra vez o se corrige. En el caso de nada más. Ah, ok. Sí.
Y por último, una pregunta con el cálculo del tamaño de muestra. Ustedes utilizan este número de 200. Generalmente las estimaciones, claro, siempre tienen un error estadístico inerte, que depende, entre otras cosas, del tamaño de muestra. Pero también depende de la variabilidad de la variable en sí. Claro. ¿Qué pasa cuando queremos medir una variable que por sí sola es muy, muy, muy variable? O sea, tiene una desviación estándar, bueno, una variabilidad tan grande que eso hace que los márgenes de errores, por ende, pues, sean muy grandes para un tamaño de muestra, por ejemplo, de 200. ¿Se opta por aumentarla o porque puede que se disfrace posiblemente la variación a través de los días en el margen de error grande que vas a tener? Sí. Bueno, en este caso, si la variabilidad es muy amplia, lo que vas a encontrar es que los límites de control se te van a escoger también. ¿Sí? Y para efecto de saber si tuviste una variación o no, pues te va a dar ahí el referente. O sea, si hay mucha variabilidad, la estimación que vas a tener para la desviación estándar en el diagrama de control, pues va a ser más grande. Por eso, si tú ves un reporte completo nuestro, te encuentras de repente que hay variables que tienen diagramas muy amplios, hay otros diagramas que están muy cerrados, hay unos que están prácticamente en una línea, ¿sí? Depende pues de la variación que tienen, pero ahí está considerado. Incrementar la muestra, pues sí, podría ser si lo que tú quieres es una estimación justamente de eso. Y bueno, pues para eso, pues entrarías al esquema tradicional o vamos, al ortodoxo, de hacer una promuestra, de estimar la variación, calcular un tamaño de muestra para tu margen de error. Pero en general, la verdad, no es necesario eso. Okay. Salvo que no tengas cosas concluyentes para un estudio, pero en general, la verdad, no necesitamos mucho de eso. Vale. Entonces quiere decir que los límites o estos límites de control están basados en la estimación de la varianza de la variable poblacional. No involucra en este caso el error estándar de las estimaciones. ¿Cuál se calcula? ¿La media? Sí, pues es justamente el error estándar el que calculas, sí, porque el error estándar es pues, la desviación estándar de la media, sí. O sea, es el que calculas para los límites de control. Okay. Pero es por cada variable, sí, para cada variable. Ok, entonces está basada básicamente en la varianza, en la estimación de la varianza o de la variable. Claro, todo se deriva de ello, sí. Ok. Vale, eran mis preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Las telefónicas regularmente tienden a sobrerepresentar a la población escolarizada, ¿no? Entonces, esa es una característica que hemos detectado a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado con ellas. Entonces, nos salen niveles de escolaridad superior muchísimos más altos de lo que marca los datos poblacionales, ¿no? Que nos marca, en este caso, INEGI. ¿Hay una corrección que haga con ello? ¿Hay una ponderación que haga con estos datos una vez que obtiene el resultado de sus entrevistas? No, la verdad nosotros no hemos encontrado que haya una situación por encima. Sí, se ha modificado la población a lo largo de los años. Y entonces, sí hemos tenido una situación donde no nos hemos preocupado realmente por eso. Miren, déjenme comentarles una cosa. Para evaluar una encuesta, nosotros tenemos dos esquemas. El estricto es verificar cada una de las etapas de su realización, ¿sí? Que es lo que se conoce en metodología de la ciencia como validación interna. Pero, más que preocuparnos demasiado por eso, a nosotros nos interesa la evolución y aún si hubiera sesgos no habría problema. Pero por encima de eso está lo que conocemos como valoración externa. Ustedes tienen un resultado, ¿sí? Y entonces debe pasar por el tamiz de alguien experto para determinar si eso le parece razonable.
Si nosotros estamos obteniendo resultados que son sensatos, entonces están valorados en el contexto de esa idea metodológica de validación externa. Es claro, pues, que a los ojos de un experto puede ser buena y o sensata o razonable, y a los ojos de otro experto no. Pero mientras no tengamos cosas aberrantes, no tenemos por qué preocuparnos. A veces salen cosas raras, batallamos para digerirlas. A veces hemos detenido información. Por ejemplo, cuando la elección aquí de Rodrigo Medina y Elizondo para la gubernatura, Elizondo llevaba una ventaja enorme sobre Medina antes de que se decidieran las candidaturas. Cuando se decide la candidatura de Elizondo, se desploma de un modo que nosotros nunca habíamos visto. Paramos la información. Lo primero que hacemos por protocolo es revisar todo, cómo hicimos la muestra, la captura, buscamos algún error. Si no hay error, bueno, pues tratamos entonces de buscar gente que nos trate de dar una explicación. Llegamos finalmente a una conclusión. La nominación de Elizondo a la gubernatura para Nuevo León fue la primera nominación que se hizo por dedazo en el PAN. ¿Sí? Y eso fue lo que explicó que la gente que veía en el PAN un partido demócrata, sí, sufrió una decepción. Ahí entró Medina en una condición ya de competencia, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues se resolvió con su triunfo. Pero esa es la situación. O sea, no estamos, la verdad, muy obsesionados porque se ajuste la parte demográfica a lo que tengamos en el INEGI, ¿sí? Los resultados nuestros pues, son en general similares, ¿sí? Le damos balance en los estados, nada más en las encuestas nacionales, que sea más o menos que sea la misma proporción de cada estado. Pero fuera de eso no nos preocupamos por muchas más cosas. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿puedo formular una pregunta, doctor? Por supuesto. ¿Sobre qué datos específicos basa usted su hipótesis de que la toma de opinión a través de encuestas telefónicas se mantiene al paralelo con la tendencia electoral? Pues tenemos muchos años de hacer encuestas y no hemos tenido nunca problemas de fallas importantes. O sea, los resultados nuestros, algunos han sido públicos, han sido muy consistentes, pero muy consistentes. Sí. Muy bien. La otra pregunta es, cuando las encuestas se publican, viene un proceso, digamos, de interacción, para que los encuestadores le digan la verdad. Si tiene una encuesta que favorece A o B situación, la opinión pública entonces probablemente se decante hacia la tendencia que la encuesta marca. Yo veo una enorme ventaja en las encuestas que usted desarrolla, porque no tienen esa característica, a diferencia de las encuestas públicas que hacen los medios, que por lo general pues no muestran datos, fiables, ¿no? ¿Usted cree que esa interacción entre el público y la publicación de la encuesta por parte del encuestador afecte realmente la opinión pública de regreso? Sí afecta, pero depende de qué tan influyente, de qué tanta circulación tenga el medio. Sí. La encuesta tiene una condición muy interesante. Puede ser verdadero lo que de origen era falso. Por eso es sensato que no se publiquen encuestas por un periodo previo a las elecciones. Ahora, los medios de manera general no pueden ser juzgados. Yo creo que en términos generales los estudios de Reforma son consistentes, ¿sí? Al menos muchas veces hemos hecho comparaciones. El valor que sacó recientemente en el Financiero Alejandro Moreno, sí, que mucho tiempo estuvo en Reforma,
de 68%, fue muy consistente con el valor nuestro, que fue 67.3, 67.4. Aunque en el esquema nuestro de monitoreo, pues no pasó nada porque no se rebasaron los límites de control y en la manera en que él presenta, dice, pues se disparó la popularidad de López Obrador. Sí, la interpretación fue diferente. Pero yo creo que en términos generales, los periódicos que tienen grupos para hacer encuestas, pues han hecho un trabajo razonablemente bien y las fallas en muchos se han debido, por lo que aquí planteamos, que ellos miden y sobre todo en el afán de publicar, pues tienen que sujetarse a las reglas del INE y entonces ya para cuando publicaron, ya pasaron 4 o 5 días de cuando realmente levantaron el trabajo de campo, o por lo menos 1 o 2 días. Y entonces de ahí a cuando viene el día de la elección, pues muchas veces se da la modificación. Por ejemplo, miren, en la elección de Peña Nieto, ¿sí? La del 12, en nuestro monitoreo, el miércoles previo había un triple empate técnico entre Josefina, entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y termina ganando Peña Nieto, ¿sí? Por un margen muy estrecho. Uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo detecto dos cosas ahí que pudieron ser explicación de eso, sin ser esto algo, pues, incuestionable, por supuesto. Pero, por ejemplo, ese día, el miércoles previo a la elección del 2012, Josefina Vázquez Mota tuvo la idea de nominar a Felipe Calderón para la PGR. Eso no cayó bien a los electores, ¿sí? Y ahí perdió la oportunidad de ganar. Y López Obrador cometió un error de omisión, en mi opinión. Ese fue el día en que a Carlos Marín lo abordaron seguidores del candidato López Obrador y lo ofendieron, lo insultaron, lo escupieron, en fin, lo vejaron, ¿sí? Hubo voces incluso dentro de las gentes cercanas de la intelectualidad, ¿sí? A López Obrador, que le sugirieron que ofreciera una disculpa a Carlos Marín, ¿sí? Y se quedó como una chacha Micaila, callado la boca. Yo creo que si él se hubiera disculpado, eso habría tenido una reacción positiva en los electores. Creo yo que fue un pecado de omisión de López Obrador. Y finalmente, pues gana Peña Nieto, al que no le pasó nada, ¿sí? Ni tuvo que hacer nada, simplemente nadó de muertito. Entonces, pues es eso lo que tenemos, ¿sí? Variaciones que se dan y que ya no las capta la encuesta, porque pues simplemente se hizo hace 6 días, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que deberían de tener pues, son estos esquemas de monitoreos. A ver, aquí también hay participación al interior, ¿sí? Dice, las encuestas publicadas sí influyen, pero por lo general regresan a la normalidad, las opiniones. Bueno, sí. Esto es algo que hemos medido, ¿sí? Hay una cuestión de impacto que puede ser la publicación de una encuesta o puede ser algún otro evento. Muchas veces eventos de guerra sucia, ¿sí? Que se dirigen hacia un candidato, tienen un efecto, pero no dura mucho, ¿sí? Normalmente duran 2, 3 días y luego caen. Hubo una elección en Yucatán, recuerdo, donde se hizo un evento de estos, ¿sí? Y entonces sube el candidato, ¿sí? Pero ya para el día de la elección ya volvió a bajar y pierde la elección. O sea, ahí les faltó el timing. Si hubieran retrasado unos 2 o 3 días el acto ¿sí? La bomba esa de guerra sucia, agarren la cresta en la situación y hubieran ganado. Por eso es importante tener las mediciones continuadas en una campaña. Y yo creo que en el caso de los medios, pues aunque no lo puedan publicar, a lo mejor valdría la pena que sigan midiendo todos los días y que tengan por lo menos en reserva eso para a posteriori, aunque sea decir, bueno, pues sí, así salió, pero nosotros el día previo alcanzamos a medir y eso es lo que teníamos, pues se modificó la opinión pública y eso explica por qué no hubo una consistencia, ¿sí? En el caso de esa obsesión por adivinar, ¿sí? En el caso nuestro, la obsesión es detectar cambios, ¿sí? Para ir generando condiciones de mejora. Entonces, no nos preocupamos mucho por la predicción, pero la verdad es que no nos ha ido tan mal, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Una última, Salvador, si me permites, nomás. Adelante. A lo mejor me tengo que retirar.
Mira, yo he estado visualizando qué medidas o cómo vas a adaptar a la mutación que se viene dando en el país por la masificación de los celulares. El número de celulares que está siendo consumido, no solamente por las áreas metropolitanas, sino las áreas rurales, donde ya, debido a los nuevos sistemas de comunicación, ya es posible que recibas información a través de celulares. Y tres eventos que son impactantes. Sin duda Facebook, pero sobre todo WhatsApp. ¿Cómo podrías modificar ese tipo de información? Porque es una información muy rápida, muy dinámica y que te genera puntas. Yo creo que tiene duración en tiempo y en espacio mínima, pero creo que no sé cómo vayas a adaptar, porque me da la impresión de que el celular va a ser una herramienta muy importante para la toma de decisiones de muchas cosas. Mucha gente vive pegada, lo que tenemos de información es que hay gente que le dedica de 2 a 3 horas diarias a WhatsApp, ya sea WhatsAppeando, y más allá en gente de Facebook, hay gente que dedica más de 3 a 4 horas. Entonces, ese estar en contacto con esa información de todo tipo va a impactar seguramente en la decisión de las gentes. No sé si tengas previsto cómo medir este tipo de características nuevas que se van a incluir seguramente en la forma de reacción de la gente. Tenemos en el chat una pregunta en el mismo sentido de Enrique Granados. Dice, ¿hay forma de que una encuesta de redes sociales pueda tener valor verídico? Acá en la zona oriente del Estado de México, hay páginas de Facebook que están estilando hacer esto y algunas hacen un poco de ruido. Gracias y saludos. Sí, bueno, mire, con respecto a lo que plantea Ernesto, eventualmente tendremos que considerar esas cosas, ¿sí? Por lo pronto se han hecho muchos esfuerzos de investigación y todavía no tenemos nada concluyente al respecto. Nosotros, mientras sigamos teniendo consistencia, no vamos a aventurarnos a un cambio. El único cambio al que podríamos aspirar es a que sea la generación de números aleatorios lo que nos dé la muestra, pero eso nos va a llevar unos meses verificar si eso funciona bien. Sí, pero por lo pronto yo creo que todavía tenemos chance de tomarnos un cafecito mientras tenemos que hacer algún ajuste metodológico. Con respecto a la otra pregunta, sí, ahorita hay varias personas, varias empresas como Mitofsky, como México Elige, que están sacando una gran cantidad de información sobre la base de ir a las redes sociales, particularmente a Facebook. Miren, yo comentaba hace un momento que el sesgo que teníamos por efecto de los pobres, en el caso de una telefónica, pues lo podíamos estimar, podíamos saber si había un efecto o no, porque en la muestra que tenemos una buena cantidad de pobres. ¿Qué sucede cuando tú te vas a Facebook? Pues que la gente que sale en la muestra es gente que tiene Facebook y no hay una sola persona que no tenga Facebook. Eso es obvio, ¿no? ¿Sí? Entonces, como hay un sesgo que lo tenemos nosotros calculado entre la gente que tiene internet y la gente que no tiene internet actualmente, entonces eso nos deja totalmente a la deriva. O sea, el sesgo no hay forma de corregirlo y lo que estamos generando son datos donde vas a la gente que tiene internet, que es la misma gente que tiene, bueno, no es la misma gente, pero los de Facebook deben tener internet por fuerza. Y ahí es lo que tenemos es una debilidad para López Obrador. Sí, la gente que no tiene internet es una fortaleza para López Obrador. Entonces, esas encuestas son como ir a hacer una encuesta para ver qué piensan de López Obrador en un meeting del PAN. Sí, pues es claro que vas a encontrar una población distorsionada y es lo que estamos teniendo. Es muy barato eso, pero pues no tenemos garantía de aleatoriedad, la gente responde a voluntad. Puede ser que estén las personas viendo y hay una encuesta más de Mitofsky, voy a contestar otra vez, y gente muy politizada con el interés del tema y va a estar contestando varias veces. En una muestra aleatoria es muy difícil que te toque la muestra. Ustedes, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado una encuesta de Saba Consultores? Muy probablemente
no sé, a 1 o a 2 o a 3. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado 2 veces una encuesta de consultores en 30 años? Muy difícil. Entonces ahí tenemos este problema, un problema realmente fuerte, que no hay garantía de aleatoriedad y la gente responde a voluntad. Y entonces pues tenemos un problema fuerte. Se genera mucha información, es muy barata y por supuesto que hay gente que la está utilizando de manera pues muy útil para ellos en forma de propaganda. Pero en modo alguno eso es confiable, ¿sí? Es el problema que tenemos también de que en este gobierno, pues muchos de los recursos que se generaban, que terminaban en trabajos de encuestas, pues ahora ya no están y están encontrándose esas alternativas, pero salen cosas muy raras. Por ejemplo, la vez pasada salió que el principal problema que tenían los mexicanos eran los baches. El mismo presidente de la República en una de las mañaneras nos anunció que los mexicanos el problema máximo que teníamos eran los baches. O sea, jamás los baches han sido a nivel nacional el principal problema. Sí, es la inseguridad ahora, está apareciendo el coronavirus como un problema, pero en general son otros los temas. Entonces salen cosas raras en estas encuestas. Pero pues es lo que tenemos, ¿sí? Estas encuestas sí de plano no tienen sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Esta va a ser una emisión semanal, no sé durante cuánto tiempo. Vamos a ver, eventualmente vamos a desarrollar un diplomado donde tengamos 5 sesiones, ¿sí? Para ver los otros temas, los temas ya en específico de los ajustes que hacemos para los diagramas de control, las cartas de navegación y otros temas que son interesantes relacionados con nuestro esquema metodológico de prevención, de previsión y evaluación política. Ojalá que lo hayan disfrutado y pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. ¿Sí? Gracias, Salvador. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Saludos a todos. Gracias, un placer. Nos vemos. Hasta luego. Bye.